Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para una dosis de noticias frescas y jugosas porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, Andercel. Sí, lo escucharon bien. Vamos a analizar en profundidad esa supuesta entrevista histórica que ha impactado a todos y que, según dicen, está llena de declaraciones sin arrepentimientos. Han circulado rumores, chismes y especulaciones por todas partes, y hoy vamos a tratar de separar la verdad de la ficción. Pero antes de que empecemos, me encantaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así estarán al tanto de todos mis vídeos futuros y no se perderán nada. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. La verdad es que la figura de Andercel siempre genera controversia y expectación. Es una actriz que no deja indiferente a nadie, ya sea por su talento, su belleza o por su vida personal. Y esta supuesta entrevista, bueno, digamos que ha exacerbado todo eso. Para empezar, tenemos que hablar de la autenticidad de la entrevista. ¿Realmente existió? ¿O es solo una invención de los medios y las redes sociales? Esa es la primera pregunta que debemos responder. He estado investigando a fondo, buscando fuentes confiables y tratando de contrastar la información que he encontrado. Y lo que puedo decirles es que la información es contradictoria. Algunos medios afirman que la entrevista es legítima, que Ande realmente habló con un periodista de renombre y que sus declaraciones son textuales. Otros, sin embargo, aseguran que la entrevista es falsa, que se han sacado frases de contexto o que incluso se han inventado declaraciones completas para generar polémica. Entonces, ¿a quién creer? Esa es la gran pregunta. Y la verdad es que no tengo una respuesta definitiva. Lo que sí puedo hacer es analizar las declaraciones que se le atribuyen a Ande y tratar de entender el contexto en el que supuestamente fueron hechas. Una de las frases que más ha resonado es esa que dice que no se arrepiente de nada. Una declaración fuerte sin duda, que ha generado todo tipo de reacciones. Algunos la admiran por su valentía y su honestidad. Otros la critican por considerarla arrogante o insensible. Pero, ¿qué significa realmente esa frase? ¿Qué hay detrás de esas palabras? Podría ser que Ande se refiera a sus decisiones profesionales, a los papeles que ha elegido interpretar, a los proyectos en los que ha participado. Podría ser que esté orgullosa de su trayectoria y que no se arrepienta de haber tomado ciertos riesgos. O tal vez se refiera a su vida personal. Ande ha estado en el ojo del huracán mediático en varias ocasiones, ya sea por sus relaciones amorosas, por sus cambios de imagen o por sus opiniones controvertidas. Quizás con esa frase quiere decir que ha aprendido de sus errores, que ha crecido como persona y que no se arrepiente de las experiencias que ha vivido, incluso de las más dolorosas. También es posible que la frase esté sacada de contexto. A veces, los medios de comunicación manipulan las declaraciones de los famosos para crear titulares impactantes y generar más interés. Podría ser que Ande haya dicho algo similar en un contexto específico, pero que la frase se haya descontextualizado y se le haya dado un significado diferente. Otro tema candente que se ha mencionado en relación con esta supuesta entrevista es su relación con Kerem Bürsin. Como saben, Ande y Kerem fueron pareja durante un tiempo y su romance fue muy seguido por los fans de todo el mundo. Su ruptura fue un shock para muchos y desde entonces se han generado todo tipo de rumores sobre su relación actual. Algunos dicen que siguen siendo amigos, otros que están enemistados y otros que incluso podrían estar pensando en reconciliarse. La verdad es que nadie lo sabe con certeza, excepto ellos mismos. Pero lo que sí es cierto es que cualquier declaración que Ande haga sobre Kerem siempre genera un gran revuelo. En la supuesta entrevista, Ande habría dicho que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem, que aprendió mucho de él y que le desea lo mejor en su vida. Una declaración bastante diplomática, podríamos decir, que no revela mucho sobre sus verdaderos sentimientos. Pero, ¿qué pasa si la entrevista es falsa? ¿Qué pasa si todas estas declaraciones son inventadas? En ese caso, estaríamos hablando de una grave manipulación mediática, de un intento de dañar la imagen de Andercel y de generar polémica a costa de su privacidad. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. No todo lo que leemos es verdad y es fundamental contrastar la información antes de sacar conclusiones precipitadas.
En definitiva, la supuesta entrevista de Anne Ercel es un tema complejo y controvertido que plantea muchas preguntas. ¿Es real o falsa? ¿Qué hay detrás de sus declaraciones? ¿Cuál es su verdadera relación con Kerem Bürsin? No tengo todas las respuestas, pero espero que este análisis les haya ayudado a entender mejor la situación y a formarse su propia opinión. Y ahora, para terminar, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Primero, hemos analizado la autenticidad de la supuesta entrevista de Anne Ercel, llegando a la conclusión de que la información es contradictoria y que no podemos confirmar su veracidad. Segundo, hemos analizado las declaraciones que se le atribuyen a Anne, tratando de entender el contexto en el que supuestamente fueron hechas y las posibles interpretaciones que se les pueden dar. Tercero, hemos hablado de su relación con Kerem Bürsin, recordando que cualquier declaración que Anne haga sobre él siempre genera un gran revuelo. Y cuarto, hemos destacado la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final y por seguir apoyando mi canal. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la entrevista es real o falsa? ¿Qué les parecen las declaraciones que se le atribuyen a Anne? ¿Cuál es su opinión sobre su relación con Kerem Bürsin? No duden en dejar sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, les pido que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Pero volviendo al tema principal, esta supuesta entrevista no es un caso aislado. Anne Ercel ha sido, desde sus inicios, un imán para la controversia. Su rápido ascenso a la fama, su belleza indiscutible y sus elecciones profesionales a menudo han sido objeto de debate. Algunos la ven como una joven talentosa que ha trabajado duro para alcanzar el éxito, mientras que otros la critican por supuestos privilegios o por no haber sufrido lo suficiente para llegar a donde está. Esta polarización, inherente a la fama, es algo con lo que Anne ha tenido que lidiar desde muy joven. Recordemos sus primeros papeles en televisión. Si bien algunos la elogiaron por su carisma y frescura, otros la criticaron por su falta de experiencia y técnica. Cada movimiento, cada interpretación era analizada con lupa, y las críticas, a veces despiadadas, no tardaron en llegar. Sin embargo, Anne perseveró. Se dedicó a mejorar sus habilidades, tomó clases de actuación y se rodeó de profesionales que la ayudaron a crecer. Y luego llegó Asteriscos en Calcap Masterisco, la serie que la catapultó al estrellato internacional. Su química en pantalla con Kerem Bürsin fue innegable, y el romance de la pareja, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó a millones de fans en todo el mundo. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Anne Ercel se transformó en un nombre conocido en muchos países. Pero la fama también tiene su lado oscuro. La presión mediática se intensificó, y cada aspecto de su vida personal se convirtió en noticia. Los paparazzi la seguían a todas partes, y los rumores y especulaciones se multiplicaban a la velocidad de la luz. Su relación con Kerem Bürsin fue especialmente escrutada, y cada gesto, cada mirada, era interpretado y analizado hasta la saciedad. La ruptura de la pareja fue un golpe duro para muchos fans que habían depositado sus esperanzas en su historia de amor. La noticia generó una ola de tristeza y decepción en las redes sociales, y los rumores sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a incompatibilidades personales y otros, incluso, a terceras personas. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente nunca se sabrá por completo. Y es en este contexto de constante escrutinio mediático donde surge esta supuesta entrevista. Si la entrevista es real, la declaración de Anne de no arrepentirse de nada podría interpretarse como una forma de reafirmar su confianza en sí misma y en sus decisiones, a pesar de las críticas y los obstáculos que ha enfrentado. Podría ser un mensaje de empoderamiento para sus fans, animándolos a seguir sus propios caminos y a no dejarse influenciar por las opiniones de los demás. Sin embargo, también es comprensible que algunos la perciban como arrogante o insensible.
En un mundo donde la humildad y la autocrítica son virtudes apreciadas, una declaración tan contundente podría interpretarse como una falta de empatía hacia aquellos que han sufrido o luchado más que ella. Pero, insisto, es fundamental recordar que la frase podría estar sacada de contexto. Es posible que Ande haya querido transmitir otra cosa, pero que sus palabras hayan sido manipuladas o malinterpretadas. En el mundo del periodismo de espectáculos, la tentación de generar titulares llamativos y controversia es a menudo demasiado fuerte, y la verdad puede ser sacrificada en aras de la audiencia. En cuanto a su relación con Kerem Bürsin, es difícil saber con certeza cómo se sienten realmente el uno por el otro. Es probable que a pesar de la ruptura, sigan guardando un cierto cariño y respeto mutuo. Después de todo, compartieron momentos muy intensos y significativos, tanto dentro como fuera de la pantalla. La declaración atribuida a Ande en la supuesta entrevista, de que guarda un buen recuerdo de su relación con Kerem y le desea lo mejor, suena bastante plausible. Es una declaración diplomática y cordial que encaja con la imagen de una persona madura y respetuosa. Pero, como dije antes, la clave está en la autenticidad de la entrevista. Si la entrevista es falsa, toda esta especulación carece de sentido. Estaríamos analizando palabras que Ande nunca dijo, atribuyéndole sentimientos y opiniones que no son suyos. Por eso es tan importante ser cautelosos con la información que consumimos. Antes de formarnos una opinión definitiva sobre este tema, debemos investigar a fondo, contrastar la información y buscar fuentes confiables. No debemos dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, ni por los titulares sensacionalistas que buscan generar polémica. La figura de Ande Erçel seguirá generando interés y debate en el futuro. Es una actriz talentosa y una persona pública que no deja indiferente a nadie. Pero al final del día, es importante recordar que es un ser humano como cualquier otro, con sus virtudes y sus defectos, sus alegrías y sus tristezas. Y ahora, para recapitular, recordemos que la supuesta entrevista de Ande Erçel ha desatado una tormenta mediática, generando todo tipo de especulaciones y controversias. Hemos analizado la autenticidad de la entrevista, las posibles interpretaciones de sus declaraciones y su relación con Kerem Bürsin. Hemos destacado la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Espero que este análisis les haya resultado útil y les haya ayudado a formarse su propia opinión sobre este tema. Quiero agradecerles una vez más por su apoyo y su fidelidad. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, darle like y compartir este vídeo con sus amigos. Adiós.